ahora vamos a entrar en tiempo de la enseñanza el día de hoy con nuestro amado pastor Michael Irizar, con la parashá de la semana, Shemot, y el tema impacto de una vida. Con el texto base bajo Shemot, capítulo 2, versículos del 1 al 2, dicen: un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Amén. Que ahora sí se los paso con nuestro amado pastor Michael. Amén. Gracias, Sarita. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar bahanu mikol ha'amin, venatan iyanu el torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey del universo, quien nos has escogido de entre todos los pueblos y nos has otorgado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amado Padre, mi alma te bendice y te glorifica y te doy gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tus misericordias, que son nuevas en la vida de cada uno de tus hijos, Padre, en la vida de los que estamos aquí conectados y de aquellos que te conocen, Padre. Ahora yo te pido, Padre, que como todos los Shabbat y los miércoles, Padre, te doy gracias primeramente por tu honrarnos, Padre, con tu presencia, Padre, a través del principio, la primera parte de este servicio, Padre, a través de las alabanzas, Padre. Te damos gracias por eso, Padre, te doy gracias por eso, Padre. Padre, quiero presentarte a mí, quiero presentarte mi mente, mis pensamientos, Padre, que tú permitas que yo hable lo que deba de hablar y expresar hacia tu pueblo, Padre, que mis palabras sean unas palabras de refrigerio, Padre, que sean unas palabras de aliento, de ayuda, de enseñanza, Padre, para tu pueblo, Padre, y aquellas palabras, aquellos pensamientos que vengan en mente, que tú entiendas que no debe salir de mi boca, Padre. Te pido que tú los borres, que no permitas que así ocurra, Padre. Prepara nuestra mente, nuestros corazones, Padre, para recibir la enseñanza del día de hoy, Padre, así como tú lo has hecho conmigo, Padre, durante estos días, Padre, semanas, Padre, que así también pueda acontecer con cada uno de tus hijas y tus hijos presentes, Padre, que sea un versículo, un comentario, Padre, que pueda, que lo ayude a ellos para el beneficio de ellos y de su alma, Padre. En el nombre de Yeshua te pido esto y te doy gracias, Padre. Amén, amén y amén. Amén, hermano. Así como mencionó nuestra hermana Sarita, me tocó la parashá Shemot. Y las lecturas de la parashá de Shemot las encontramos en Shemot o Éxodo, se llama tiene el mismo nombre esta parashá. Comienza en el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 6, el versículo 1. La Haftará la encontramos en Yirmiyahu o Jeremías 1 al 2:3. Y la Brit Hadashah, Maase, se encuentra en Maase Hechos, capítulo 7 al 20 al 34. Y también tiene otra lectura en Ivrim, Hebreos 11, 23 al 29. Los síntesis que cubre esta parashá, se llama Shemot, que es traducido el nombre a nombres. Está en la segunda palabra de Shemot 1, dice, y estos nombres de los hijos. Ese es el nombre, lo que significa Shemot, nombres. Es la parashá número 13 del ciclo de lecturas. Y durante esta semana es la primera de 6 parashot llamadas Tikkun Shobabim. Y comienza con las lecturas del libro de Shemot a la porción de Mishpatim, o sea que sería hasta el 10 de febrero del 2024. Y durante este tiempo, los cabalistas, los sabios, enseñan que uno debe concentrarse en arrepentirse de sus pecados y van más allá
Dice que deben concentrarse y arrepentirse de sus pecados que hayan cometido, que tienen que ver con situaciones sexuales. También era algo muy interesante. Es como cuando estamos haciendo los Selijot, que tenemos un cierto tiempo para arrepentirnos, llorar. Pues más o menos este tiempo es algo parecido, pero como concentrándote en esto, como el Eterno diciendo, mira, tú como todos somos pecadores, no hay nada perfecto, has cometido un pecado en esta área, si lo has cometido, concéntrate durante esta semana arrepintiéndote de eso durante este tiempo. El nombre Shobabim es un acrónimo hebreo de la parashiot de Shemot que leí anteriormente. Shemot, Vaera, Bo, Beshalah, Yitro y Mishpatim, que significa ese acrónimo irresponsable. O sea, que lo que estoy diciendo es que durante la vida de nosotros, si hemos sido irresponsables en referente a este tema, pues entonces el Eterno nos está diciendo, te estoy dando este break, esta oportunidad para que tú te arrepientas de eso. Este año, como es un año bisiesto, se añaden 2 porciones más, que será Toeruma y Tetzabeh. Así que las lecturas se extienden en vez de 6 semanas a 8 semanas. Lo podemos ver también de la misma manera de que el Eterno en los años bisiestos está diciendo, ok, tienes un brequecito más, te voy a dar 2 semanas más, como el Eterno que es un Elohim misericordioso, bondadoso, pues debemos verlo de esa manera. No codifica mitzvot, esta parashá, pero como yo digo, a través de la lectura, a través de la enseñanza, a través de lo que ocurren, uno siempre aprende algo, pero no codifica de los 613 mandamientos, no codifica ninguno. Los temas que podemos encontrar en esta parashá, los israelitas son afligidos en Egipto por Mitzrayim, el nacimiento de Moshe, la huida de Moshe, el llamamiento de Moshe, cuando el Eterno se encuentra con la salsa ardiente en el desierto, que no se quemó, ese llamamiento. Moshe regresa a Mitzrayim, a Egipto, pues, por ordenanza del Eterno. Como sabemos, esta parashá es muy interesante porque eh, eh, uno debería leerlas, todas las parashá, pero son historias que hasta en la televisión, películas han hecho de tan famoso que es y lo que ocurrió. Y entonces, pues es más fácil para uno identificarse en el proceso de ella y que las cosas que han ocurrido. Y Moshe y Aarón se presentan frente del faraón, y el faraón se hace la represalia por las cosas que están ocurriendo, porque por supuesto, como sabemos, no quiere dejar ir al pueblo de Israel de la esclavitud. La introducción, lo primero que debemos ver es que junto a la transición del libro de Bereshit, que fue la parashá pasada, a Shemot, muchas son las cosas que han cambiado. Ya no se trata de una familia que ingresa de Canaán a Egipto. Recuerda que cuando Jacob va de Canaán y el Eterno le dice, baja a Egipto, que yo voy a estar contigo, sino que estamos en presencia del desarrollo de la promesa de la multiplicación dada a Abraham, Isaac y Jacob, nuestros patriarcas, donde dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como los cielos, como las estrellas del cielo y como la arena del mar como la arena que está a la orilla del mar. Ahí esa transición es que está ocurriendo. Por otro lado, los hijos de Jacob, Israel, han muerto y son sus sucesores, quienes ahora dirigen la población israelita. Y dentro de este contexto es que ha ocurrido un cambio importante. La dinastía sobre la cual la población de Israel había edificado una alianza de paz con Egipto ha dejado su lugar a una dinastía gobernante, la cual desconoce a los hijos de Jacob y los que ve como potenciales enemigos. Y eventualmente, a través de la parashá, estaré tocando acerca de este punto también.
Los israelitas se convierten eventualmente en esclavos bajo el nuevo faraón, que aparentemente no conocía a José ni su contribución a Egipto. La opresión y el sufrimiento de los israelitas aumenta y es este contexto en cuando nace Moshe. La historia de esta parashá se centra en Moshe desde su nacimiento en tiempos difíciles hasta su vida en el palacio de Faraón y su eventual huida a Midian después de matar a un egipcio. Es en Midian donde Moshe tiene un encuentro con Yahweh a través de la zarza ardiente y recibe el cargo divino de liderar la liberación del pueblo israelita. Así que más o menos en un nutshell, como decimos se dice en americano, es lo que esta parashá mayormente cubre. Tiene mucho más información, pero como dice, un resumen. Los puntos, bueno, el título, como lo leyó nuestra hermana Sarita, el título que le puse a esta parashá, un impacto de vida, y el texto ya ella lo leyó, así que yo no lo voy a repetir. Los temas o los puntos a cubrir, el propósito del nombre de la parashá, sucesos previos al nacimiento de Moshe y el nacimiento de Moshe y su relevancia. El propósito del nombre de la parashá. En Shemot 1, comienza así, dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia, Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. La Torá, en dos ocasiones anteriores a esta, enumera a los descendientes de Jacob en Bereshit 35 del 23 al 26 y en Bereshit del 46 al 8. El del 35 a 23 al 26 los menciona de la manera más o menos que están aquí en Shemot 1, pero en el 46 del 8 al 27 menciona cada uno de ellos y empieza con Rubén, con quién se casó y cuáles fueron sus hijos. Sigue con Simeón, quién fue su esposa, y cuáles fueron sus hijos, y así sucesivamente. Cuando uno analiza esa parashá, uno, especialmente en esa parashá, no, ese versículo, uno puede sumar y ahí están las 70 almas que dice Shemot, que menciona Shemot. Ambas citas de Bereshit mencionan los nombres, como dije, de los hijos de Jacob en un orden diferente. Y luego en Shemot menciona a los hijos en el mismo orden que está mencionado en Bereshit 35. Y esto tiene una importancia. Meam Loes comenta que Hashem hizo esto para indicar que todos eran iguales y que los hijos de Lea y de Raquel no eran más importantes que los de Bilha y Silpa, que eran esclavas. Y es interesante cuando nos ponemos a estudiar las parashá y seguimos indagando y buscando el porqué de las cosas, por qué menciona esto. Es interesante cómo a través yo creo que he enseñado esta parashá, no sé, creo que posiblemente 2 veces o 3 de las veces que me ha tocado. Y en esta, pues, toca la parte de los nombres y cómo es esta punto, para mí en este momento, me llama la atención, brinca y es verdad, ¿sabes? Lea sabemos que fue la primera esposa de Jacob, pero él estaba enamorado de Raquel, después se casa con Raquel y eventualmente pues también le dan a esposas a Bilha y a Silpa, pues por podemos decir las excusas de que ellas eran estériles, pues querían tener hijos, pero ellas eran esclavas. Pero como el Eterno, a través de esto menciona a todo el mundo para demostrarnos a nosotros que todos eran iguales. Baruch Hashem por eso. Obviamente, algunos sobresalían como Judá, que era del que provendría
el linaje real, de donde viene Yeshua HaMashiach, el rey David, etcétera. Leví, ya que de él provienen los sacerdotes y los levitas. Y Rubén, por supuesto, que era el primogénito. Y, mientras me preparaba y seguía buscando más información, cada uno de ellos tenían un atributo que ayudaba en el proceso de la tribu. Y entonces volvemos otra vez a lo mismo, cada uno era importante, cada uno pues tenía una función, es así como en las congregaciones, todo el mundo es importante, y cada uno tiene su propia función que el Eterno ha puesto y eventualmente pues algunos pueden hacer otras funciones, pero esto es lo que el Eterno nos muestra en este principio de la parashá. El Midrash afirma 3 cosas influyeron para que los hijos de Israel no se asimilaran en Egipto. Esto es importante para nosotros porque cuando aquí en Estados Unidos, especialmente muchos años atrás, se hablaba de que Estados Unidos era como el melting pot de las culturas, porque venían, y lo podemos saber, uno sale a la calle y uno puede ver tantas culturas en las áreas, el comentario era que en Estados Unidos todas estas culturas venían y caían como en un pot, es como una olla, un caldero, como los diferentes países lo mencionan, y que todo el mundo se meten ahí y se convierten verdaderamente en americanos. Pero si verdaderamente vamos a diferentes áreas, especialmente en las ciudades grandes, podemos ver que, pues, ejemplo, hay un Chinatown. ¿Por qué hay un Chinatown? Pues porque esas personas que vinieron de Asia, pues decidieron no caer en ese melting pot y decidieron, ok, yo estoy en Estados Unidos, pero yo voy a crear un sitio pequeño que me puedan permitir y este va a ser donde yo voy a vivir. Y ahí todos pues tienen sus mismas culturas, sus mismos manera de comer. Está ejemplo, la pequeña Italia, hay grupos pequeños italianos, y hay diferentes sitios, y también dan nuestros hermanos judíos, que hay muchas comunidades judías, especialmente famosas como en Nueva York, donde solamente en esa área viven judíos. Así que el Midrash afirma que 3 cosas influyeron para que los hijos de Israel no se asimilaran a Egipto. Una era que no cambiaron sus nombres. 2, que no olvidaron su idioma. Y 3, que no modificaron sus vestimentas. ¿Por qué esto es importante? Porque estas 3 cosas son parte esencial de la identidad como pueblo de Elohim. Si hubieran cambiado sus nombres por un egipcio, si no hubieran seguido hablando hebreo por temor a lo que piensan los egipcios a su alrededor, y hubieran cambiado su manera de vestir porque por aquella de los egipcios, se hubieran asimilado a un pueblo idólatra, perdiendo por completo su identidad como el pueblo de Elohim. Y ahí es donde nosotros venimos nuevamente. Nosotros somos pueblo del Eterno. Y entonces debemos de cuidar eso. Por supuesto, pues nada, yo me llamo Michael Irizarry y ese fue el nombre que está en mi certificado de nacimiento. Cuando cuando la pastora y hacemos me dan el nombre mío hebreo, Johanan Ben David, pues eso me identifica y crea más otra vez en el punto del llamado, de identificando a mí como el pueblo de Elohim. Esto nos enseña como pueblo de Elohim, no debemos de olvidar que nos identifica como Israel. Un pueblo que vive Torah es lo que nos identifica a nosotros. Donde quiera en mis documentos legales, yo me uso mucho, ustedes saben de ejemplo, en todos mis documentos legales, mi certificado de nacimiento, dice que yo me llamo Michael Irizar. Yo verdaderamente pues no he olvidado mi idioma, he sido español, soy bilingüe, hablo inglés también,
pero algo que me identifica a mí en mi vida espiritual con el Elohim, y acepto la identidad de que Elohim es mi Eloah, que Yahweh es mi Elohim, que Adonai, le pertenezco a Adonai. Eso es lo que me identifica a mí y cómo yo vivo con él. Si yo vivo Torah, si hago lo que la Torah está establecido en mi vida, yo me identifico con él. Y eso es lo importante en este proceso de que podemos aprender de las cosas que influyeron al pueblo de Israel a no asimilarse con Egipto, que era un pueblo idólatra. Hoy en día eso es lo que está pasando. Especialmente en este país, en los otros países también, pero vamos a concentrarnos aquí en los Estados Unidos, que es donde nosotros vivimos. Está pasando esto, está pasando que de una manera muy, no sutil, sino de una manera ya sin pena, como dirían las personas, pues hablan abiertamente en contra de Dios, no siguen las cosas que el Eterno tiene establecido. Y entonces, ¿qué pasa? Eso puede afectar a nosotros y nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en el melting pot de lo que está ocurriendo en este país, de no inmiscuirnos o hacer de alguna manera o aceptar de alguna manera la idolatría que está pasando en este país. Nosotros podemos ser de la nación que hayamos vivido. De aquí habemos puertorriqueños conectados, habemos venezolanos, conozco de personas que también que son colombianos, guatemaltecos, en fin, de diferentes, pero espiritualmente tenemos esa identidad de Israel. Somos pueblo del Eterno. La carta de Rab Shaul a los Gálatas le dice en el versículo 29, dice, y si sois de Mashiach, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Somos descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque el Eterno nos dio esa promesa y nosotros, esa es nuestra identidad. Rab Shaul escribió a los Efesios en el capítulo 2:13, dice, pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido aceptados por la sangre de Mashiach. Somos pueblo de él y eso es lo que nos identifica con ellos. Y uno puede, pues nada, yo puedo actuar como puertorriqueño y puedo hablar de Puerto Rico y puedo hablar de los pueblos y puedo hablar de las costumbres, pero lo importante es qué me identifica a mí con el Eterno y es la Torá. Y ahí es donde la gente van a ver la diferencia. Ah, tú eres puertorriqueño, pero tú no haces esto, ¿verdad? Porque estoy identificado con mi Elohim. Ah, tú eres puertorriqueño, pero antes tú hacías esto y ahora no haces esto. ¿Por qué? Porque el llamado del Eterno en mi vida me dice que debo seguir las instrucciones de la Torá. ¿Para qué? ¿Para el beneficio del Eterno? No, para el beneficio de uno como persona. Seguimos. Shemot 1 dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel, que ya lo leí, pero se fueron con Egipto, con Jacob, cada uno fue con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Aser y Aser. Todas las personas que descendieron de Egipto fueron 70 almas. Pero José ya estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Como pueden ver, está en rojo. Shemot 1:5 dice, pero José ya estaba en Egipto. Esto es interesante porque ya la Torá había contado con José y sus hijos entre los 70 descendientes de Jacob en Bereshit 46. Además, de acuerdo a las parashos anteriores, ya sabíamos que José estaba en Egipto y lo había hecho. Entonces, es como que, ¿por qué repite eso? Rabbi Hirsch comenta que cuando la Torá menciona con Jacob, que está ahí en rojo, implica que las 12 familias triviales estaban estrechamente unidas a Jacob y que este es el secreto de la fuerza y supervivencia de Israel. A pesar de tener su propia familia, cada uno de ellos tenía sus propias esposas, su propia familia, cada hijo se mantuvo unido a Jacob como una rama que sale del tronco. Esto nos enseña que en la unidad está la fuerza.
nos demuestra la importancia que es la familia para nuestro Creador. Esto lo vemos primeramente en Bereshit 35 y luego en el capítulo 46, cuando Yahweh le dice a Jacob, no temas en descender a Egipto, porque allí la haría una gran nación, y enumera las 70 almas en Bereshit, como le dije, 46, 8, 27. Rabbi Spor nos comenta que toda aquella generación se refiere a las 70 almas que descendieron a Egipto. Él añade que mientras las 70 almas estaban con vida, se conservó su nivel espiritual. Volvemos otra vez al tema anterior. No se asimilaron, no dejaron asimilarse por la idolatría que existía en Egipto. Los comentaristas señalan que hubo 3 niveles de grandeza en el pueblo hebreo. Los patriarcas, que sabemos que son Abraham, Isaac y Jacob, los 12 ancestros triviales, las 12 tribus de Israel, y estas 70 almas. Una vez ellos fallecieron, se aceleró la descendencia y la caída espiritual que condujeron a la esclavitud. Así que, ¿qué aprendemos de esto? La enseñanza. La Torá quiere enseñarnos que a pesar de vivir en un entorno idólatra, las 70 almas que descendieron a Egipto y José, que ya estaba ahí, se mantuvieron santos. Vivimos en un mundo sin temor de Yahweh, un mundo idólatra, sin respeto a la vida, sea adulto o sea un bebé. La Torá nos enseña que nosotros nos podemos mantener santos a pesar de lo que nos rodea. Es contrario a lo que creemos y a quién le creemos. Estamos viviendo en tiempos así, hermano. Estamos viviendo en tiempos donde la idolatría está rampante. Esa es la palabra correcta. La idolatría aquí en este país está rampante. Porque idolatría no es solamente arrodillarme frente a una estatua o llevarle, qué sé yo, una ofrenda a una cosa o lo que sea. No, la idolatría es todo aquello que va en contra de lo que nuestro Elohim ha establecido. Y que esto es lo que nosotros, ¿qué nos enseña eso? Que si José y las 12 almas pudieron mantenerse santos en un país super idólatra, porque verdaderamente era bien idólatra, nosotros podemos mantenerlo, hacer lo mismo. Que lo hacemos, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo importante de esto? Que nosotros podemos, a través de nuestras vidas, poder impactar otras almas. Ustedes saben como digo, uno de los, y lo verán al final, es llevar las buenas nuevas, llevar las buenas nuevas. Tenemos que vivir de esta manera. Es la única manera que vamos a poder hacer eso. Es a través de nuestro ejemplo, de nuestra vida. Shemot 1:8 dice, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. La Torá nos menciona que dice que se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Existen 2 versiones talmúdicas respecto a este cambio de este nuevo rey. Unos comentan que hubo un golpe de estado liderado por un élite nacionalista que derrocó al faraón, que era de la dinastía de los Hyksos. Este nuevo rey fundó la dinastía de los Ramses e implantó en el país una nueva política de virulentos decretos antihebreos. Otros opinan que era el mismo que estaba antes, que fue el que puso a José, pues no menciona que ese faraón murió, solo que ahora cambió su política. Meam lo es, me perdonan, pero es Meam, no es Meam. Meam lo es, comenta que era el mismo faraón, lo único que ahora había emitido duros decretos concernientes a los hebreos, comportándose como si no conociera a José. Según algunas autoridades, el faraón no hizo esto en forma voluntaria.
se dice que la Suprema Asamblea en Egipto se presentó ante el faraón diciendo debemos hallar un modo de aniquilar a los israelitas. Y entonces este faraón verdaderamente, el que puso a José a cargo, no quería hacer eso, pero esta Asamblea Suprema de Egipto siguieron poniéndole presión y siguieron poniéndole presión hasta que entonces él decidió decir, pues mira, no voy a hacerlo. Entonces lo quitaron del puesto y cuando le quitan del puesto y que tenía todos los privilegios que tenía y todas esas cosas, entonces dicen los sabios que él entonces cambió, que yo hago lo que ustedes quieran, no me quiten el puesto. Y entonces decidió seguir lo que estas personas estaban diciendo. ¿Qué aprendemos con estas cosas? Esto nos enseña que los cambios políticos respecto a los israelitas y eventualmente al pueblo judío pueden producirse de un día para otro y sin ningún aviso ni motivo previo. Esto se podría considerar como el patrón o el principio original del antisemitismo. Y eso es algo que uno debe tener siempre en cuenta. Y la historia nos lo ha demostrado, cómo muchos países, y no estamos hablando de Hitler, que es lo más reciente que ha ocurrido, muchos países persiguieron a los judíos, le quitaron las cosas, los obligaron a convertirse a otras religiones, y entonces esto fue una cosa de la noche a la mañana. Seguimos con el mismo tema y se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Hay un dato interesante que mientras me buscaba, me preparaba para la parashá, encontré que hasta traía mucho sentido y fue, la historia nos dice que los Hyksos, que fue donde el faraón que fue que nombró a José como virrey, fue una civilización nómada que emigraron a Egipto de Asia Occidental después del año 1800 antes de la era común. Se establecieron en el fértil valle del río Nilo en el norte de Egipto. Los Hyksos se convirtieron en agricultores en esa área del río Nilo. Crearon la ciudad capital de Avaris y se convirtieron en gobernadores en el norte de Egipto. La historia dice que ellos gobernaron el norte de Egipto por 120 años. Luego un príncipe llamado Amosé los expulsó de la tierra. ¿Qué pasó? Estas personas vinieron, como dice, de Asia Occidental, se convirtieron en agricultores, siguieron, se casaron con personas, las hijas y los hijos se casaron con personas influyentes que estaban en esa área y eventualmente a través de los años se convirtieron en un pueblo poderoso y eventualmente tuvieron control de esa área hasta que se levantó este egipcio Amrose que fue que los expulsó de la tierra. A través de esta breve historia podemos ver en Shemot 1:9 cuando menciona por qué el temor del nuevo rey. Nosotros sabemos el resto de la historia, pero ese faraón no sabía lo que había hecho los Hyksos y lo más seguro pensaron que el pueblo hebreo podría hacer lo mismo. Y tiene sentido. Rambán comenta que el objetivo del faraón, de ese faraón nuevo, no era esclavizar a Israel, sino exterminarlo. Para él, los israelitas representaban una amenaza en caso de una invasión. Como no podían exterminarlos abiertamente, decidió proceder en etapas graduales. Primero con la esclavitud de la forma de impuesto tributado con trabajo. O sea que ahí es cuando sabemos y leemos la historia que tenían que hacer los ladrillos, que tenían que hacer todas estas pirámides y esfinges que estaban haciendo. Era la primera manera. La segunda era ordenar a las parteras que mataran en secreto a los bebés varones, haciendo que los arrojaran en el río y finalmente enviaron a que soldados allanaran todos los hogares judíos buscando a bebés ocultos para matarlos. Esto fue una manera de él no solamente sacar a los Hyksos de este sitio, sino que él quería también entonces eliminar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él lo está viendo de la misma manera, este nuevo rey, y tiene mucho sentido. El nuevo rey está diciendo, los Hyksos vinieron de un sitio, pegaron a ser agricultores y eventualmente tomaron control de
el país, verdaderamente fue el norte de Egipto. Estos israelitas, este nuevo rey está pensando lo mismo, está viendo lo mismo. Ellos vinieron, me imagino, de Canaán, que sabemos, y los reyes, los egipcios sabían, tenían esta información, vinieron de esta área, no son egipcios y van a hacer lo mismo que hicieron los egipcios. ¿Qué aprendemos? La Torá dice que el nuevo rey no conocía a José. José es una sombra de la imagen profética de Yeshua HaMashiach. Los hermanos de José no lo vieron, no lo reconocieron en su primera visita a Egipto. Solo conocieron al virrey Safnat Paneah. Lo mismo ocurrió con Yeshua y como sus hermanos Judá en aquel tiempo no lo conocieron. La Brija Dasha menciona que se ha sido puesto un velo sobre Judá para que ingrese a la plenitud de los gentiles, o sea, las 10 tribus perdidas de la casa de Israel y sus descendientes. Judá no conoció a su hermano Yeshua. Los faraones eran versados en la ciencia, historia, economía, religión, etc. En fin, tenía que es como un presidente, tiene que saber las cosas de tu país, de todo lo que ocurre. Así que aquí tenemos un faraón que no conocía al José hebreo, no conocía su imagen hebrea, no conocía el Elohim de José, ni conocía todo lo que el José hebreo hizo en Egipto. Y como no conoce el origen de Safnat Paneah, que era como él lo conocía, o podía haberlo conocido, ve a todos los hebreos como extranjeros que pueden acabar su reinado, así como lo hicieron los hicsos. Aquí es donde entra Adonai nuevamente al panorama, no es que se ha ido, pero la manera de explicarlo, para enseñarle a este nuevo rey quién es ese Elohim que él desconoce, y esto es lo que va a hacer a través de Moshe. Shemot 1:15 dice, y el rey de Egipto habló a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Púa, y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. ¿Por qué el rey de Egipto querría matar a los bebés? Eso, cuando uno estudia esto, dice, bueno, ¿por qué ellos quisieran hacer eso? O él quería hacer eso. Eso es interesante. Meam Loes comenta que este rey tuvo una pesadilla. ¿Se acuerdan? Hubo otro rey que tuvo una pesadilla, pero este tuvo una pesadilla en la cual el faraón estaba sentado en su trono y cuando alzó la vista apareció un anciano que tenía una balanza en la mano. El anciano colocó a todos los nobles y gobernantes de Egipto y en un lado de la balanza, los puso en un lado de la balanza y en el otro lado colocó a un corderito. Para sorpresa del faraón, el corderito pesó más que todos los líderes de Egipto. Así que para eso fue una pesadilla. El faraón, sumamente conmovido por el sueño o la pesadilla, mandó a buscar a los videntes para que le descifraran el sueño. Ven la relación entre el faraón anterior y este con los sueños. Bilam Peor le dijo, este sueño es un mal presagio. Ha de llegar un gran mal a Egipto. Entre los israelitas está a punto de nacer un niño que ha de destruir todo el territorio. Él matará a tu gente y liberará a los israelitas dejando que se vayan de la tierra. Debes de hallar un modo de matar a todos los niños israelitas antes de que crezcan. Por eso cuando la importancia, ¿por qué traigo esto? Y voy a seguir más adelante hablando de este tema, de esta situación. Pero por eso es importante que uno cuando leamos la parashá, cuando el Eterno te trae algo a la mente, como que, ok, ¿sabes? Estudiarla con conciencia, leerla y estudiarla y analizarla. Y vamos a pararnos un momentito. Yo me acuerdo muchos años atrás, una pastora que yo tuve en Alemania y el pastor mío en Puerto Rico, y muchos que oía decía, cuando tú lees un versículo y analiza solamente ese versículo, y ahí es donde a nosotros debe de entrar esa curiosidad y esa como decía el último alabanza,
quiero que tu palabra me enseñe, que tu palabra me guíe, que me muestre. ¿Sabes? Y esa es la manera en que nosotros, cuando estudiemos la palabra, la Torá, toda la palabra en sí, debe de traer esa curiosidad. Ok, ¿por qué dice eso? Y entonces, aquí pues, estamos hablando de ese punto. Eventualmente, el mismo Balán le aconsejó al faraón que debería hacer, que lo que tenía que hacer con los niños era que murieran ahogados. En esta historia podemos ver una sombra de Yeshua, que también naciera para guiar, redimir y salvar al pueblo israelita. Y en un futuro no muy lejano a Judá. Interesantemente, Herodes, cuando se enteró que nacería un príncipe durante su tiempo como rey, tuvo miedo de que le quitara su posición de rey y por eso mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Yeshua primeramente vino como corderito que pesaba más que los gobernantes, y luego sabemos que vendrá como el león y el león de Judá. Baruch Hashem. Ahora vamos a tocar el punto del nacimiento de Moshe. Shemot 2:1 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Los padres de Moshe se llamaban Amram y Jocabed, ambos descendientes de la tribu de Leví. ¿Por qué la Torá menciona viéndole que era hermoso? Verdaderamente, para los padres y las madres, cuando tenemos nuestros hijos, cuando nacen, son hermosos. Aunque viene alguien y lo vea y pueda decirle, ese bebé es feo, pero no, para los padres, sus hijos son hermosos. Puede ser el bebecito más feo que haya nacido para las otras personas, pero para los padres es hermoso. So, uno lee este versículo y dice, concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso. La verdad como que, ¿por qué esto es importante, padre? Tú sabes, si todos los bebés son hermosos, so, viéndole que era hermoso, ¿por qué menciona esto? La palabra que ha sido traducida como hermoso es la palabra hebrea tov, del Strong 2896 hebreo, que es tov. Resulta entonces interesante ver dónde apareció la primera vez la palabra tov en la Torá. Esta búsqueda nos conduce a los primeros versículos de la palabra de la Torá en Génesis 1 o Bereshit 1, 3 al 4, que dice, y dijo Yahweh, sea la luz, y fue la luz. Y vio Yahweh que la luz era buena. La palabra que ha sido traducido como buena es la misma palabra tov, que encontramos en el versículo citado del bebé Moshe. O sea, que la misma característica que vio Elohim al crear la luz es la misma característica observada al nacer Moshe. Entonces, podemos interpretar que cuando nació Moshe, esta misma presencia de la luz divina hizo manifiesto que Moshe, nacido, tendría un destino importante para la nación hebrea, lo cual obviamente fue percibido por sus padres y generó mayor conciencia para tratar de que el bebé sobreviviera. La enseñanza, entonces podemos interpretar que cuando Moshe nació Moshe, esta misma presencia de la luz divina hizo un manifiesto en el nacido que tendría, como dije, un destino importante para la nación hebrea, la cual fue obviamente percibido por sus padres y generó mayores estrategias para su supervivencia. ¿Por qué? Porque el faraón ya estaba mandando a matar a los niños y por eso dice que lo mantuvieron escondido por 3 meses. Meam Loes comenta que cuando Moshe nació, toda la casa se llenó de luz. Dice que Amram estaba tan agradecido con su hija Miriam porque gracias a su intervención con él,
su profecía se había vuelto una realidad. ¿De dónde, pastor? ¿De qué te está hablando? No podemos hacer esa pregunta. Mean Lois comenta que cuando Amram supo el decreto del faraón de matar a los bebés, decidió divorciarse de su esposa Jochebed. La lógica de Amram era que así él no tendría hijos que el faraón pudiera matar. Amram, como líder israelita que era, y los otros hombres pues, siguieron los pasos de él. ¿Qué pasa? Miriam, que ya ellos tenían a Miriam como hija, profetizó que de ellos, de la relación de Amram y Jochebed, nacería uno que libraría el pueblo israelita de la esclavitud y la opresión. Así que Miriam le dice a su padre que lo que él estaba haciendo era peor que lo que el faraón estaba haciendo, porque el faraón había decretado que se mataran a los varones. Pero con la acción de Amram, él estaba impidiendo que los israelitas se quedaran sin hijos y sin hijas. Y le dijo, el faraón es malvado y por lo tanto es improbable que su decreto perezca en pie. Pero tú eres santo y tu decreto seguramente será llevado a cabo. ¿Qué aprendemos de esto? Que Adonai siempre nos guiará a tomar las decisiones correctas en nuestras vidas. El Zohar comenta que Miriam le profetizó a su padre, a Amram, que su madre Jehové estaba destinada a dar a luz un hijo que liberaría a Israel. Proféticamente, Miriam llamó a Moshe Tov y según otros comentaristas lo llamó Tobía, lo que alude al hecho de que sería el redentor de Israel. Y mientras estamos leyendo esto y yo expreso, podemos ir yendo poco a poco haciendo la conexión de Tov y lo que está ocurriendo y de la creación de la luz con Yeshua HaMashiach. Mean Lois comenta que Moshe estaba destinado a ser el más grande de todos los profetas. Existen 4 diferencias fundamentales que distinguen a los profetas. Todos los profetas hasta esta fecha recibían su visión a través de un ángel y en un sueño de noche. Cuando tenían una experiencia profética, temblaban en forma violenta que resultaba sumamente traumático para la persona que estaba trayendo la profecía y no estaban en un estado profético constante, solamente en determinados momentos, cuando el Eterno le decía, profetiza al pueblo, en otras palabras. Mean continúa diciendo, por el contrario, Moshe hablaba con Hashem, igual que una persona habla con otra. Eso lo vemos en Éxodo 33:11. Moshe tenía la autoridad para que hablara con Hashem como él quería, está en la palabra, él podía ir, vamos al tabernáculo, el Eterno lo llamaba y vamos a hablar tú y yo, vamos al monte, iba allá y hablaba con él, estaba 40 días en el monte hablando con el Eterno. También se le llamó bueno porque tenía un buen corazón y siempre buscaría el hacerle el bien a los demás. Nuevamente, está en la palabra, lo menciona, está en la Torá. Y esto lo podemos ver nosotros porque sabemos el resto de la historia. La Torá nos enseña que Moshe fue sumamente bueno, que lideró al pueblo israelita con gran paciencia y entendimiento, y además de esto fue muy humilde. Y como mencioné anteriormente, se le llamó Tobía, que también literalmente significa, se puede traducir el bien de Hashem, o D-I-O-S. Moshe era bueno en todos los sentidos y para ese tiempo, las letras rojas son mías y el comentario. Para ese tiempo no hubo nadie que fuera más bueno que él, según Shemot Rabbah lo comenta. ¿Por qué digo esto? Pues porque sabemos que en muchos de estos comentarios los sabios no han entendido que Yeshua HaMashiach es el Mesías y por ende pues todavía están concentrados en este punto. Pero por eso yo le digo, para ese tiempo no hubo nadie que fuera más bueno que él. Definitivamente Yeshua era mucho más bueno que Moshe, sin quitarle lo que el Eterno había hecho con él. Sin embargo, a través de la Torá podemos ver que él
no era ese redentor final. Moshe no era ese redentor final. Deuteronomio 18:15 y el 18, lo repite dos veces el versículo, dice, Moshe le recuerda al pueblo lo que dijo Adonai, un profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Elohim, a él oiréis. Moshe era una sombra profética de Yeshua HaMashiach. La expectativa del Mesías no era desconocida para Moshe ni para el pueblo de Israel en aquel tiempo. El llamado de este profeta ideal sería perfectamente igual como fue el de Moshe. Este profeta llevaría su función profética de la misma manera que Moshe. La única diferencia es que ese profeta sería el redentor y salvador de Israel y de todo aquel que reconozca que él, Yeshua, lo que es en su vida personal. Esa es la parte que a nuestros hermanos Judá y a muchas personas que no han aceptado a Yeshua no tienen. Ninguno de los profetas hebreos era igual a Moshe. Cada uno de ellos fueron identificados sobre el fundamento ya establecido por Moshe y la Torá. De hecho, todos los profetas hebreos esperaban con interés la llegada de los días de Mashiach. Un individuo, un segundo Moshe, sería el representante de todos los profetas por excelencia, Yeshua HaMashiach. ¿Qué hace Yeshua HaMashiach un profeta como Moshe? De la misma manera que Moshe enseñó al pueblo hebreo cómo conocer la voluntad de Adonai. Moshe enseñaba al pueblo los estatutos y decretos como Yahweh mi Eloha me lo mandó, dice Deuteronomio 4:5. Yeshua habló cosas ocultas del pasado. Él estaba lleno de la rúa de Adonai, con sabiduría y entendimiento, con rúa de consejo, de poder y de conocimiento, para mostrar a su pueblo cómo caminar por sus sendas. En el comienzo de su ministerio, sabemos que Yeshua visitó la sinagoga de su pueblo natal en Nazaret. Ahí él fue invitado a leer la escritura que tocaba para ese Shabbat, Isaías 61, 1 y 2. Y él leyó en su función profética cuando leyó el Rúa de Adonai, Yahweh está sobre mí, porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh. En esta afirmación del ministerio de Yeshua, no solamente leyó del Sefer de Isaías, la lectura que le tocaba en el Shabbat, sino que también como Moshe predicó las buenas nuevas, ayudó a los quebrantados de corazón, publicó libertad a los cautivos, a los esclavos, tanto físicos como espirituales, liberándolos de esas cárceles espirituales, y proclamó la buena voluntad de Yahweh, todo aquello que es bueno y perfecto. Así como la Mishnah dice que Moshe era bueno y que cuando nació iluminó la casa de sus padres, Yeshua mismo habló de sí como la luz del mundo. Dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. ¿Qué dijo? Mientras preparaba esto, ¿qué dijo Adonai cuando creó la luz? Entonces dijo Yahweh, sea la luz, y hubo luz. Y vio Yahweh que la luz era buena. Y separó Yahweh la luz de las tinieblas. Es lo que Yeshua ha venido a hacer. Por eso es que Yeshua es el profeta por excelencia. Moshe trató de hacer eso con la enseñanza, con lo que el Eterno le dijo al pueblo. Pero Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz en su vida. Separa, Yeshua separa. Cuando tenemos a Yeshua en nuestra vida, Él separa esa luz. Ya ahora somos luz con Él de las tinieblas. Y ahí volvemos a ver. Por eso es tan importante que nosotros desarrollemos esa identidad que nos da la Torá. ¿Por qué? Porque las personas van a decir, tú tienes algo diferente. ¿Qué es ese algo diferente? Esa luz de Yeshua en la vida de uno.
esa luz que está brillando y que está opacando esas tinieblas. Así como Yahweh iluminó al pueblo a través de las enseñanzas de Moshe y también los guió en la columna de fuego en el desierto, esta iluminación no solo se concentra en un espacio o en un hogar, como dice los sabios que comentan que ocurrió cuando Moshe nació. Esa luz hace ilusión a la luz, a la columna de fuego que guiará al pueblo a través del desierto. Ahora Yeshua es quien les ilumina y dispersa las tinieblas de los corazones del pueblo. Y no solo al pueblo, porque lo que Yeshua afirmó es que Él es la luz del mundo, indicando con esto que la misión universal de su ministerio. Así es la luz para todos los hombres en todo momento y todo lugar. Él es la luz en el sentido absoluto. Juan ya había anunciado esto al al comenzar su evangelio, cuando dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y con su venida comenzó a cumplirse lo que había anunciado el profeta Malaquías, que dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y sus alas traerán salvación. Ese sol de justicia es Yeshua HaMashiach. Y en sus alas, en su talit, en sus tzitzis, en su venida, en lo que hizo, traerá salvación. Baruch Hashem. Yeshua ilumina nuestras mentes para que podamos conocer a Hashem y nos conduce en el camino de la vida. Como profetizó Zacarías, él, Yeshua, venía para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Nos libra de la potestad de las tinieblas y nos lleva a su reino. Con esto termino. Hoy hemos podido reconocer que así como las 70 almas que bajaron a Egipto fueron importantes para Adonai, tú y yo somos importantes para él también. Que así como lo que leemos en la Torá tiene una enseñanza y un propósito, tú y yo estamos incluidos en esos planes de Adonai. Tú y yo tenemos un propósito el cual debemos de tratar de alcanzar mientras tengamos un aliento de vida. El enemigo de nuestras almas, representado en Faraón y Herodes, trató de destruir, eliminar, borrar de la faz de la tierra al Salvador de Israel. Falló en su intento. ¿Por qué? Porque Adonai tiene cuidado de su pueblo. Adonai tiene cuidado de nosotros. Aunque el enemigo se levante contra nosotros, no tendrá éxito, porque Adonai está a nuestro lado. Pudimos ver que Moshe fue sombra de Yeshua, la luz del mundo. Que nosotros seamos, que nosotros estamos llamados a hacer luz a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero, a tu familiar, en fin, estamos llamados a hacer luz a las naciones. Mientras esperamos el regreso de Yeshua HaMashiach, que nosotros podamos llevar las buenas nuevas a todo aquel que Adonai ponga en nuestro camino. Amén. Amén. Shabbat shalom, amados. Amado Padre, mi alma te bendice y te glorifica y te doy gracias, Padre, te doy gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, Padre. Quiero pedirte, Padre, nuevamente, Padre, que esta pequeña enseñanza, Padre, que nosotros no solamente, Padre, seamos oidores, sino que ella esté grabada en nuestros corazones y que nosotros podamos poner en práctica lo que tú has enseñado o me has traído en este día para cada uno de nosotros, Padre. Que nosotros, sobre todas las cosas, Padre, entendamos y sepamos que somos importantes para ti. Que así como tú demostraste que las 70 almas que bajaron a Egipto, todas eran importantes, que nosotros podamos aceptar eso en nuestra vida, que reconozcamos que nosotros somos importantes para ti. ¿Por qué? Porque tú enviaste a tu Hijo Yeshua HaMashiach para redimirnos de la esclavitud, para sacarnos de las tinieblas y para darnos, Padre, salvación, ayudarnos en el momento en que necesitamos ayuda. Tú eres nuestro pronto auxilio y te pedimos, Padre, que nosotros podamos aceptar eso y que de esa manera, Padre,
nosotros también podamos, Padre, ser luz al mundo, Padre. Poder llevar esa llama de fuego a aquella persona que se acerque a nuestro lado, que tú permitas que llegue a nosotros, que nosotros podamos, Padre, compartir las buenas nuevas en estos tiempos tan difíciles, Padre. Y no permitas, Padre, que las artimañas del enemigo, sean las que sean, se metan en nuestras vidas y que nosotros seamos asimilados por la idolatría rampante que está en este país, Padre, que está a nuestros alrededores, Padre. Que nosotros todos los días, Padre, podamos, Padre, mantenernos santos, Padre, para glorificarte a ti, Padre, y para glorificar, Padre, tú como nuestro Elohim y lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te pido esto y te doy gracias, Padre. Amén, amén y amén.